Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Como siempre, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes, al igual que yo, adoran: las declaraciones de amor épicas. Y no cualquier declaración de amor, no señor. Hoy vamos a diseccionar, analizar y quizás, hasta derramar una lagrimita con una declaración de amor que, si la vemos en la vida real, nos dejaría boquiabiertos. ¿De qué declaración estoy hablando? Pues prepárense, porque vamos a hablar del momento en que Serkan, el frío, calculador y perfeccionista Serkan Bolat, se enamora de Özge, no exactamente de Özge, pero sí de Eda Yildiz, su alter ego en la famosa serie Senkalkam, que en español conocemos como Love is in the Air. Así que si eres fan de esta serie como yo, o simplemente te encantan las historias de amor que te tocan el alma, quédate conmigo porque vamos a explorar a fondo este momento clave en la relación de Serkan y Eda. Antes de que continuemos, y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traeré contenido que te haga reír, reflexionar y, por supuesto, suspirar un poquito. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Para entender por qué la declaración de Serkan a Özge es tan impactante, primero tenemos que recordar cómo era Serkan al principio de la serie. Era un robot, literalmente. Obsesionado con el trabajo, incapaz de expresar sus emociones, y con una coraza impenetrable que parecía hecha de acero. Eda, por otro lado, es todo lo contrario. Es impulsiva, apasionada, creativa y tiene una capacidad increíble para conectar con las personas. Desde el principio chocan, se odian, se atraen, la clásica historia de amor que tanto nos gusta. Pero a medida que se ven obligados a fingir ser una pareja para el bien de sus propios intereses, algo empieza a cambiar. Serkan empieza a ver el mundo de una manera diferente a través de los ojos de Eda. Ella le muestra la importancia de disfrutar del presente, de conectar con la naturaleza, de reírse de sí mismo. Y poco a poco, la coraza de acero de Serkan empieza a agrietarse. Él empieza a sentir cosas que nunca antes había sentido. Celos, preocupación, afecto y, finalmente, amor. Pero claro, admitir que está enamorado de Eda no es fácil para alguien como Serkan. Le aterra la idea de ser vulnerable, de perder el control. Por eso, cuando finalmente se decide a expresar sus sentimientos, lo hace de una manera indirecta, utilizando a Özge como un conducto. La escena en cuestión ocurre durante un evento importante para la empresa de Serkan. Él tiene que dar un discurso, pero está completamente bloqueado. No sabe qué decir, no sabe cómo expresar lo que siente. Entonces Eda le sugiere que se imagine que está hablando con Özge, la hija de su socio, a quien Serkan aprecia mucho. Eda le dice que piense en todo lo que le diría a Özge sobre la importancia de la familia, del amor, de la honestidad. Y ahí es donde la magia sucede. Serkan empieza a hablar y sus palabras fluyen con una sinceridad y una emoción que nadie esperaba. No es un discurso sobre negocios, no es un discurso sobre arquitectura. Es un discurso sobre el amor. Un amor que lo ha transformado, que lo ha hecho una mejor persona. Él habla de la importancia de tener a alguien en tu vida que te inspire, que te haga reír, que te apoye incondicionalmente. Habla de la importancia de ser honesto contigo mismo y con los demás. Y mientras habla, todos los presentes, incluyendo Eda, se dan cuenta de que no está hablando de Özge. Está hablando de Eda. Cada palabra, cada mirada, cada gesto están dirigidos a ella. Es una declaración de amor sutil, pero poderosa. Una declaración de amor que te llega al corazón. Lo que hace que esta escena sea tan especial es la vulnerabilidad que Serkan muestra. Por primera vez vemos al verdadero Serkan, al hombre que se esconde detrás de la fachada de perfeccionismo. Vemos a un hombre enamorado, asustado, pero dispuesto a arriesgarlo todo por la mujer que ama. Además, la actuación de Kerem Bürsin en esta escena es simplemente sublime. Logra transmitir la complejidad de las emociones de Serkan con una sutileza y una profundidad increíbles. Su mirada, su voz, sus gestos, todo comunica el amor que siente por Eda. Y por supuesto, la reacción de Hande Erçel como Eda también es fundamental. Su rostro refleja una mezcla de sorpresa, incredulidad y profunda emoción. Ella se da cuenta de que Serkan está siendo honesto con ella, que está abriendo su corazón y que está dispuesto a dejar atrás su coraza de acero. ¿Pero por qué esta declaración de amor es tan efectiva?
Creo que hay varias razones. En primer lugar, es inesperada. Nadie esperaba que Serkan, el hombre que parecía incapaz de sentir emociones, fuera capaz de pronunciar un discurso tan sincero y emotivo. En segundo lugar, es indirecta. El hecho de que utilice a Ozge como un conducto le permite expresar sus sentimientos de una manera menos amenazante, menos directa. Y en tercer lugar, es auténtica. Sus palabras no suenan forzadas, no suenan a clichés. Suenan a verdad, a algo que viene del corazón. Otro aspecto importante a considerar es el contexto de la relación entre Serkan y Eda. Durante toda la serie han tenido que superar muchos obstáculos, muchos malentendidos, muchas dudas. Han tenido que luchar contra sus propios miedos y contra las expectativas de los demás. Esta declaración de amor es el punto culminante de todo ese proceso. Es el momento en que finalmente se dan cuenta de que su amor es más fuerte que cualquier cosa. Sin embargo, como sabemos, la historia de Serkan y Eda no es un cuento de hadas. Después de esta declaración de amor, siguen enfrentando muchos desafíos, muchas pruebas. Pero esta escena se convierte en un faro, en un recordatorio constante de lo que sienten el uno por el otro. En un momento de duda, en un momento de dificultad, siempre pueden recordar este momento y saber que su amor es real, que su amor es posible. En definitiva, la declaración de amor de Serkan a Ozge, que en realidad es una declaración de amor a Eda, es una escena icónica de Senkalkam por muchas razones. Es una escena que te hace reír, que te hace llorar, que te hace creer en el amor. Es una escena que te recuerda que incluso las personas más frías y calculadoras pueden ser capaces de amar profundamente. Es una escena que te inspira a ser valiente, a ser honesto y a luchar por lo que quieres. Y creo que esa es la razón por la que esta escena sigue resonando con tanta fuerza entre los fans de la serie. Porque nos muestra que el amor verdadero existe, que el amor puede transformar a las personas, y que el amor siempre vale la pena. ¿No es maravilloso? Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis de la declaración de amor de Serkan a Eda. Espero que hayan disfrutado tanto como yo recordando este momento tan especial de la serie. Recapitulando brevemente, vimos cómo la transformación de Serkan, de un hombre frío a uno vulnerable y enamorado, culmina en este discurso sincero y emotivo dirigido indirectamente a Eda. Analizamos por qué esta escena es tan efectiva, destacando la vulnerabilidad, la autenticidad y el contexto de la relación entre los personajes. Y finalmente reflexionamos sobre el impacto duradero de esta declaración de amor en la historia de Serkan y Eda. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí hoy, compartiendo conmigo su tiempo y su pasión por esta hermosa historia. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre los temas que trato en el canal. Así que por favor déjenme sus opiniones abajo, cuéntenme qué les pareció esta declaración de amor, cuál es su escena favorita de Senkalkam, y qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un buen me gusta, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste y que los haga felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Ahora, para profundizar aún más en este momento crucial, me gustaría explorar algunos aspectos adicionales que quizás pasamos por alto en la descripción inicial. Primero, es importante recordar la música que acompaña esta escena. La banda sonora de Senkalkam es magistral y juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera emocional. En este momento en particular, la música se vuelve suave, melancólica y esperanzadora, subrayando la sinceridad de las palabras de Serkan y la creciente conexión entre él y Eda. Los compositores supieron capturar la esencia del amor naciente, la vulnerabilidad y la esperanza que impregnan la escena. También es crucial analizar el lenguaje corporal de Serkan. Antes de conocer a Eda, su lenguaje corporal era rígido, distante y casi robótico. Mantenía la distancia física con los demás, evitaba el contacto visual prolongado y su postura era siempre impecable, pero impersonal. En esta escena, sin embargo, podemos observar un cambio sutil pero significativo. Sus hombros están ligeramente más relajados, su mirada se vuelve más intensa y directa, y sus manos, generalmente contenidas, gesticulan con mayor libertad, revelando la pasión que lo consume. Incluso la forma en que respira cambia, volviéndose más profunda y emotiva. Estos pequeños detalles cuidadosamente interpretados por Kerem Bürsin, nos muestran que Serkan está experimentando una transformación profunda.
Además, es importante destacar la reacción de los demás personajes presentes en la sala. Aunque el discurso está dirigido indirectamente a Eda, todos los demás se dan cuenta de que algo especial está sucediendo. Sus rostros reflejan una mezcla de sorpresa, curiosidad y emoción. Algunos sonríen con complicidad, otros se miran entre sí con incredulidad, y otros simplemente observan en silencio, absortos en la atmósfera mágica que se ha creado. Estas reacciones contribuyen a la sensación de que estamos presenciando un momento histórico en la serie, un momento que cambiará para siempre la dinámica entre Serkan y Eda. También me gustaría reflexionar sobre el concepto de amor verdadero, que se presenta en Senkalkam. La serie desafía la idea tradicional del amor romántico, mostrando que el amor no siempre es fácil, que a veces requiere sacrificio, compromiso y la superación de obstáculos. El amor entre Serkan y Eda es complejo, lleno de altibajos, pero también es genuino, profundo y transformador. La serie nos enseña que el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la aceptación, la comprensión y el apoyo mutuo. Es un amor que te hace crecer, que te desafía a ser una mejor persona, y que te da la fuerza para superar cualquier adversidad. En este sentido, la declaración de amor de Serkan a Eda es un ejemplo perfecto de este tipo de amor. No es una declaración grandiosa, llena de promesas vacías. Es una declaración honesta, vulnerable y sincera que revela la profundidad de sus sentimientos y su disposición a arriesgarlo todo por la mujer que ama. Es un amor que se basa en la admiración, el respeto y la conexión emocional, y que tiene el poder de transformar incluso al hombre más frío y calculador en un ser humano apasionado y compasivo. Por último, me gustaría invitar a la reflexión sobre el impacto que Senkalkam ha tenido en la audiencia global. La serie ha sido un éxito rotundo en muchos países, gracias a su historia de amor cautivadora, sus personajes carismáticos y su mensaje positivo sobre la importancia de la familia, la amistad y la perseverancia. La serie ha inspirado a miles de personas a creer en el amor verdadero, a luchar por sus sueños y a nunca rendirse ante la adversidad. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de la serie, también ha sido un factor clave en su éxito. Su actuación es natural, creíble y llena de emoción, lo que ha hecho que el público se identifique con sus personajes y se involucre emocionalmente en su historia. La pareja ha generado una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, donde los fans comparten sus opiniones, sus fanfics y sus montajes de vídeo, demostrando el impacto duradero que la serie ha tenido en sus vidas. En conclusión, la declaración de amor de Serkan a Özge es mucho más que una simple escena romántica en una serie de televisión. Es un momento clave en la historia de Senkalkam, que revela la transformación de Serkan, la profundidad de su amor por Eda y el poder del amor verdadero para cambiar las vidas de las personas. Es una escena que te hace reír, que te hace llorar y que te hace creer en la magia del amor. Y creo que esa es la razón por la que seguirá resonando con tanta fuerza entre los fans de la serie durante muchos años. Así que, mis queridos amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es su escena favorita de Senkalkam? ¿Qué otros momentos de la serie les han tocado el corazón? Déjenme sus comentarios abajo. Y no olviden suscribirse a mi canal para más análisis y reflexiones sobre sus series y películas favoritas. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.